Respuesta rápida, sí. Bob Dylan es tan bueno como se dice. ¿Por qué? La respuesta corta es porque era un poeta. La respuesta larga implica entender qué significa decir que era un poeta y entender el peso de darle esa denominación como artista. Primero un poco de historia rápida. En el contexto de los 61, 63, que fue cuando inició la carrera de Bob Dylan en el mundo del folk, la música popular era el rock and roll más o menos ligero, de músicas mayormente románticas, de 3 minutos, tipo Elvis o tipo Beatles. Y en su mundillo, el mundo del folk, las letras eran mayormente de protesta directa, casi periodísticas y con acordes y estructuras simples. Lo que hizo Bob Dylan es juntar ambos mundos. Por un lado, trajo la profundidad lírica al rock y por otro lado, trajo las metáforas y la ambigüedad al mundo del folk. También ocurre un poco en el mundo hispanohablante que se subestima a Bob Dylan, un poco por desconocimiento. Se podría llegar a pensar, es un gringuillo más que hace su música y la cultura gringa ensalza aún más, ¿no? Pero la verdad es que sí es de la calidad que se dice, sí es tan bueno como se dice. Y lo que se tiene que hacer para entenderlo es analizar su lírica, que es su fuerte. Y claramente esto es pesado y es aburrido, pero es un poco nuestra responsabilidad, obligación como receptores del arte o como melómanos. Es una tarea que tenemos que hacer para entender ciertas obras. Entonces considero que la manera de entender la grandeza de la lírica de Bob Dylan es a través de analizar canciones específicas. Tus letristas favoritos muy probablemente admiran a Bob Dylan. Artistas como Gustavo Cerati, Andrés Calamaro, Silvana Estrada, Silvio Rodríguez, Charly García, Jorge Drexler, Enrique Bunbury. Todos ellos en algún momento han expresado una admiración por la habilidad lírica de Bob Dylan. Así que intentemos ver qué es lo que estos grandes letristas ven en las letras de Bob Dylan. Veamos rápidamente una canción por álbum clásico, cronológicamente, intentando identificar cómo es que evoluciona tanto en discurso como en calidad. Hey, hey, Woody Guthrie, I wrote you a song. Empezando por el principio. De su primera etapa, me gustaría hablar de la canción Song to Woody, que es su homenaje a Woody Guthrie. En este álbum principalmente son covers de clásicos del folk de la época, pero sí hubo 2 canciones que él escribió. Una de ellas, Song to Woody, en donde él reconoce el linaje del folk y la capacidad que tiene como género para ser un vehículo de comentario social. Y esta canción después influyó a David Bowie para hacer su canción Song for Bob Dylan. The answer is blowing in the wind. Blowing in the Wind. Para mí aquí empieza lo verdaderamente bueno. Quiero resaltar lo siguiente. Una gran estrategia para hacer que alguien empatice con un mensaje social es a través de lo que a mí me gusta denominar mayéutica evocativa. Es decir, que a través de preguntas que parecen no estar conectadas entre sí, uno llega naturalmente a ciertas conclusiones. Y el camino fueron solamente ideas sueltas. Entonces, la letra dice así: ¿cuántos caminos debe caminar un hombre antes de llamarlo hombre? ¿Cuántos mares debe atravesar una paloma antes de dormir en la arena? ¿Cuántas veces deben volar cañonazos antes de que estén prohibidos por siempre? ¿Cuántos años puede existir una montaña antes de ser borrada por el mar? ¿Cuántos años puede existir cierta gente antes de que les permitan ser libres? Plantea muchas preguntas así, y para todas la respuesta está ahí, volando en el viento, blowing in the wind. En esta canción ya se hace mucho cuestionamiento sobre qué tan natural es la violencia, y más allá aún, qué tan natural es la moral humana. Ahora sí, se viene la canción que probablemente termina por hacer que la gente proclame a Bob Dylan como un profeta social. Inicia así: vengan gente y miren a su alrededor. Vean cómo las aguas han crecido. Es decir, se avecinan cambios estructurales. Y lo dice de una forma casi bíblica, totalmente como un profeta. Después dice:
Mejor comiencen a nadar o se van a ahogar, porque los tiempos están cambiando. Noten la estructura gramatical del título. Dice, The times are changing, presente continuo. Quiere decir que es un proceso que está ocurriendo. No dice, The times are going to change. Los tiempos van a cambiar. Los tiempos ya están cambiando, ahora mismo. Después utiliza un pronombre de refuerzo. Dice, The times, they are changing. Es como decir, My father, he was a doctor, ¿no? Ahí el he es reiterativo, pero es para hacer un énfasis que se habla de el padre. Del mismo modo, aquí dice, The times, they are changing, haciendo énfasis en que el times es un sujeto, es decir, una especie de ente capaz de transformarse. ¿Sí? ¿Notan la genialidad aquí? Bueno, después sigue con el prefijo a en la palabra changing. Dice, The times, they are a changing. Esto es una herencia del folk tradicional, que era la forma en que hablaban antes los cantantes de folk, pero también cumple una función rítmica. Si alguien dice are changing, son 3 sílabas, y si alguien dice are a changing, ya son 4, que hacen que quepa perfectamente en cuestión de métrica en su verso, ¿no? Bueno, finalmente acaba el título con un apóstrofe en la palabra changing, que de nuevo es una herencia del folk tradicional que habla de un habla popular. En conclusión, es algo así como la voz del pueblo avisando que se vienen cambios. Es un anuncio revolucionario con una sintaxis coloquial. Aún dentro del ambiente del folk, Bob Dylan se da cuenta de que la gente lo ve como un profeta. Pero por otro lado, la gente del folk lo ve como alguien medio tibio que ya no hace cosas explícitamente políticas. Hace metáforas y hace como salidas tangentes para decir sus comentarios. ¿No les parece tanto esto? ¿Qué es lo que hace Bob Dylan en respuesta? Hacer una canción de folk, pero introspectiva. Entonces, toda la canción, gramaticalmente, es una especie de batalla entre pasado y presente. Una de las grandes frases de la canción dice, antes era tan viejo, ahora soy mucho más joven. Hace una inversión paradójica. Antes, él tenía unas posturas más moralmente concretas y ahora es más ambiguo y reconoce una complejidad en el mundo. Quien me conoce sabe que estas son cuestiones muy particulares que yo siempre tengo en mi cabeza, que es, ¿cuál es el verdadero valor de la certeza? Y con esto ya entramos a la etapa eléctrica de la carrera de Bob Dylan. Yo reconozco Mr. Tambourine Man como metaarte, es decir, arte que habla sobre arte o, en este caso, música que habla sobre qué se siente escuchar música. A continuación les presento el análisis de la letra, un poco parafraseando las frases para que se entiendan las ideas. Inicia primero con una idea de movimiento, querer seguir a pesar de que está cansado y que la noche es larga. Dice, la noche se te escapa de los dedos como arena, te quedas en un estado de contemplación sin sueño, los pies te duelen de cansancio y caminas por las calles solitarias. A esto le siguen imágenes surrealistas que sugieren algo así como un deseo por dejarse llevar, un anhelo al viaje. Y dice, llévame de viaje en tu barco arremolinado. Estoy listo para ir a donde sea. Haz tu hechizo y te prometo caer. ¿Cuál hechizo? ¿Y caer ante qué exactamente? En el siguiente verso lo explica. Notas algo abstracto en el ambiente, lleno de gozo, que no apunta a nadie. Y si escuchas que alguien intenta acompañar a tiempo tu pandereta, es un payaso harapiento. No le hagas caso, solo está persiguiendo una sombra. La idea que yo extraigo de aquí, siendo una letra completamente críptica y a veces surreal, es que el arte, y en este caso la música, es algo abstracto. Algo que se desvanece en el momento que tú intentas rascarle el significado concreto. Pero es una experiencia recompensante cuando haces una rendición al arte, cuando te dejas llevar por él. Tal como dice en los últimos versos. Hazme desaparecer entre los anillos de humo de mi mente.
a través de un paisaje mágico y natural lejos de la pena, y bailar bajo el cielo de diamante con una mano oleando mientras la memoria y la fe se hunden en el mar. Hazme olvidarme de hoy hasta mañana. Claramente una rendición al arte. También puede ayudar un análisis de la estructura poética de la canción, y ya tengo un TikTok hablando específicamente sobre esto que les muestro por aquí. La estructura es algo compleja, como la pueden ver aquí, pero esencialmente solo es agrupar dos versos súper largos con rimas internas. Y Bob Dylan hace algo que lo hace recurrentemente en sus canciones, que es alargar el último verso lo más que puede. Como pueden ver, el verso final es más largo, y esto lo hace como para darte una cierta inercia, ¿no? Para inducir un trance a través de la repetición, casi como un mantra. Terminemos con esto. Este es un punto de inflexión no en la carrera de Bob Dylan, sino en la historia de la música. Es el año 1965 y ya existe una contracultura con la onda hippie y con la cultura del rock. Pero aún existe un idealismo juvenil. Y sabiendo esto, y ya conociendo un poco de la figura que representa Bob Dylan, según lo que les expliqué antes, podemos intentar entender la postura que tiene en esta canción. Ya antes les presenté mi concepto de mayéutica evocativa, ¿sí? Donde uno hacía preguntas para evocar ciertas ideas. Siento que la postura ahora, en esta canción, es algo así como una mayéutica inquisitiva, donde se hacen preguntas punzantes. La letra dice, ¿qué se siente estar sola, por tu cuenta, sin dirección a casa? ¿Qué se siente ser una completa desconocida? ¿Qué se siente ser una piedra rodante? ¿Cómo te sientes al tener que estar robando tu propia comida? Habla de una persona que tenía unos privilegios y los perdió. Y a veces solo así se puede empatizar con la gente que está más abajo de ti. Antes se vestía muy bien, fue a la mejor escuela. Claramente habla de que era una persona privilegiada. Y es una canción dura, de una postura confrontativa. Y habla de una persona que vivía cegada por sus privilegios hasta que pudo entenderlos solo cuando estuvo conviviendo con ellos en el estatus más bajo. También Bob Dylan muestra un poco de recelo y marca la ironía de que muchos intentaron hacer esto, pero como mímica. El movimiento hippie estaba lleno de gente privilegiada que tenía una idea romántica del mundo en donde solo podían despojarse de sus propiedades y vivir libremente. Claramente el mundo real es más complejo, más difícil, y no tener una postura ideológica clara a la hora de hacer esto te confronta, ¿no? Te presenta con contradicciones. Bueno, hasta aquí llegamos. La carrera de Bob Dylan es mucho más extensa. Aquí llegamos al año 65. Faltan 60 años más de carrera. Obviamente con sus altos y sus bajos, pero siempre con un sello poético de Bob Dylan y con cada vez más experimentación musical conforme pasa el tiempo. Después se interesó por explorar el gospel, el reggae incluso, y cada género musical que se le encontraba intentaba adoptar su lírica a este género. Y bueno, de momento aquí la dejamos, esperando que alguien, con que una persona se haya interesado por esto, haya visto el video y le hayan dado ganas de indagar en la carrera de Bob Dylan. Con eso estoy servido. Muchas gracias.